Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad estamos reunidos una vez más para poder llevar a cabo el avance de nuestra materia que corresponde a Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En esta oportunidad nos toca ver en primera parte, como primera sección, lo que corresponde a las derivadas de orden superior. Cuando nosotros hablamos de derivadas de orden superior, estamos hablando de que una derivada puede ser efectuada varias veces. Es decir, dada una función matemática, nosotros vamos a poder derivar esa función n veces. Entonces, tenemos acá algunos ejercicios para poder ver esa situación y obviamente poder llevar a cabo lo que corresponde a lo que es las derivadas de orden superior. Entonces, en resumen, cuando hablamos de derivadas de orden superior, estamos hablando de que una función la vamos a derivar más de una vez. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos derivar esa función? Bueno, eso va a estar especificado indudablemente en la consulta que nos hagan. Cuando nos den la pregunta, nos van a solicitar la derivada pertinente que nosotros vamos a querer calcular. Y a medida que vayamos derivando, puede ser que la fórmula de derivación vaya modificando de acuerdo al estilo que vaya teniendo la función. Entonces acá en primera instancia, en nuestro primer problema, nos dicen lo siguiente. Dada la siguiente función, f de x igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x, encontrar la cuarta derivada de la función respecto de x. Entonces, esta nomenclatura que vamos a utilizar nos indica en el exponente cuántas veces ha sido derivada la función. Entonces, en esta nomenclatura, el exponente va a indicar la cantidad de veces que nosotros hemos derivado una función. Entonces, para poder llegar a la cuarta derivada, que es lo que nos están pidiendo, obviamente nosotros debemos hacer los siguientes pasos. Primeramente, analizamos nuestra función, es una función polinómica, ¿no es cierto? Y lo primero que hacemos es encontrar nuestra primer derivada. Entonces venimos acá y decimos, vamos a derivar la función f respecto de x por primera vez. Entonces, al derivar esta función por primera vez, obtendremos los siguientes resultados. Derivada de x a la cuarta, eso me va a dar indudablemente 4x al cubo, más derivada de 2x al cubo, eso nos va a dar 6x al cuadrado, menos derivada de 3x al cuadrado, eso nos va a dar 6x, menos derivada de 5x, eso nos va a dar 5. Entonces ya tengo aquí determinada nuestra primer derivada. A partir de la primer derivada, se procede a calcular la segunda derivada. Entonces voy a avisar con la nomenclatura que estamos usando, que va a ser muy útil en cálculo 2. En cálculo 2 ya ustedes van a estar familiarizados con esta nomenclatura, que es la que se ocupa en esa materia, ¿no? Porque hay varias formas de simbolizar la derivada. Entonces aquí vamos a decir que vamos a calcular la segunda derivada de la función respecto de x. Entonces, venimos acá y volvemos a derivar. Derivada de 4x al cubo, eso me va a dar 12x al cuadrado. Derivada de 6x al cuadrado, eso me va a dar 12, pero ya en este caso x. Derivada de menos 6x, eso me va a dar menos 6. Y derivada de una constante, en este caso menos 5, eso me va a dar 0. A partir de la segunda derivada, procedemos a encontrar nuestra tercera derivada. Entonces venimos acá y avisamos.
Vamos a calcular la tercera derivada de la función f respecto de x. Entonces, volvemos a derivar. Derivada de 12x al cuadrado, aquí me va a dar 24x, derivada de 12x es 12 y derivada de menos 6 es 0. Para luego, finalmente, llegar a la derivada que nos estaban solicitando, que era la cuarta derivada. Y entonces aquí vamos a encontrar nuestra cuarta derivada, ¿no es cierto? Derivada cuarta de la función respecto de x. Entonces, derivada de 24x es 24 y derivada de 12 es 0. Por lo tanto, esta función f de x, al ser derivada 4 veces, obtenemos el siguiente resultado. La cuarta derivada de esta función, f de x, había sido una constante cuyo valor es 24, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos encontrar la solución de nuestro problema que fue planteado en primera instancia. Ahora, en nuestro segundo ejemplo a exponer, tenemos una nueva función, que es una función logaritmo natural, ¿no es cierto? En la que nos están solicitando que nosotros calculemos la segunda derivada de esa función. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Indudablemente, con lo explicado en esta parte, para llegar a la segunda derivada, primero vamos a tener que encontrar la primer derivada. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a calcular la primer derivada de esta función respecto de x. Y entonces, obviamente, vamos a usar la tabla de derivación. Entonces, ya sabemos de que la derivada de un logaritmo natural provoca una fracción, donde en esa fracción tenemos que, en el numerador, derivar el argumento, derivada de x cuadrado 2x, derivada de menos 1, 0, y en el denominador debemos poner el mismo argumento. Ahí tuviésemos nuestra primer derivada. Pero como yo quiero la segunda derivada, a partir de la primer derivada, procedemos a calcular la segunda. Y claro, ya para encontrar la segunda derivada, no vamos a continuar usando la fórmula del logaritmo, porque al encontrar la primer derivada, ya el problema tiene otra característica. Ahora el problema es una fracción. Entonces, al encontrar la segunda derivada de esta función respecto de x, vamos a tener que cambiar la fórmula, porque ahora tengo que derivar un cociente. Entonces, la derivada de un cociente sería otro cociente, otra fracción, donde primero derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador. Derivada del numerador 2, multiplicado por el denominador. Entonces venimos acá y decimos esto lo vamos a multiplicar por el denominador. Menos la primer función multiplicada por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 1, 0. Todo esto sobre nuestro denominador elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la fórmula del cociente. Indudablemente ustedes ya tienen que ir familiarizándose con esas fórmulas, ¿no? Para tener la capacidad de ir calculando la derivada mucho más rápido. Bueno, de aquí hacemos reducción de términos semejantes, multiplicamos los términos que sean prudente multiplicar, 2 por x cuadrado, eso me va a dar 2x al cuadrado, y 2 por menos 1, eso me va a dar menos 2, menos 2x por 2x, eso me va a dar 4x al cuadrado. Entonces acá, reduciendo términos semejantes, obtendremos el valor de nuestra segunda derivada de la función f de x.
Bueno, 2x al cuadrado menos 4x cuadrado indudablemente va a ser menos 2x cuadrado menos 2 todo sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí ya tengo la segunda derivada, pero si hacemos unos cálculos más para que quede más estético, como por ejemplo, este signo menos lo puedo factorizar, lo puedo colocar acá, y aquí va a quedar 2x al cuadrado, ¿no es cierto?, más 2, y aquí también puedo factorizar el 2, y entonces aquí me va a quedar x al cuadrado más 1, que son ya pequeños cálculos para que la derivada quede un poco estética, nada más. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, calculada mi segunda derivada de esta función, que al comienzo, para encontrar la primera derivada, apliqué la fórmula del logaritmo natural, pero con la primera derivada ya tuve que aplicar la fórmula del cociente. Y eso va a ir pasando constantemente porque a medida que vayamos derivando, nos podemos topar con otro tipo de función y esa función puede tener una fórmula característica para poder usar la derivación y obviamente encontrar el resultado. Es claro de que esta función podría continuar derivándola, podría haber encontrado la tercera derivada, la cuarta derivada, la derivada n, ¿no? Y eso significaría continuar derivando hasta poder encontrar la derivada solicitada. Pero en este caso nos pidieron la segunda derivada y entonces aquí ya está calculada la segunda derivada de la función. En este caso, en nuestro ejemplo número 3, vamos a calcular lo que se llama la tercera derivada de la siguiente función. Entonces, para esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Indudablemente, vamos a reconocer que es una función exponencial y esta función exponencial tiene que ser derivada 3 veces. Entonces venimos acá, reconocemos nuestra función, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a darle una solución y bueno, procedemos a encontrar las derivadas pertinentes. Entonces, para llegar a la tercera derivada, debo encontrar primeramente la primera derivada y debo encontrar después la segunda derivada. Por lo tanto, procediendo a calcular la primera derivada de esta función, ¿cierto? Vamos a decir, voy a calcular la primera derivada de la función respecto de x. Entonces, indudablemente, lo que va a pasar acá es que voy a tener que reconocer mi función para ver qué fórmula aplicar. Tenemos una función exponencial afectada por la excentricidad. Entonces, la fórmula para derivar eso es, se deriva el exponente, derivada de x cuadrado 2x, derivada de menos 1, 0. El valor de 2x, que es el resultado de la derivada del exponente, lo bajamos a multiplicar la misma expresión. Y entonces ahí tengo la primer derivada, que podemos escribirla tranquilamente de esta manera. Ahí tengo la primera derivada de la función. Para encontrar la segunda derivada, pues ya tendré que aplicar la fórmula del producto, porque ahí tengo dos funciones que se están multiplicando. Una vez que yo reconozco de que estoy enfrente a un producto de funciones, entonces ya tengo claro qué fórmula voy a utilizar para encontrar la segunda derivada. Entonces, para encontrar la segunda derivada, vamos a aplicar la fórmula U por B. ¿Qué dice la fórmula U por B? Producto de dos funciones. Se deriva la primera función y se la multiplica por la segunda, y a eso se suma la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, en primera instancia, derivo la primera función y en la segunda la copio. Entonces, derivada de 2x, eso es 2, copio la segunda función, pongo más, copio la primera función y derivo la segunda función. La segunda función es e elevado a x cuadrado menos 1. Pero ¿cómo derivamos una función e elevado a x cuadrado menos 1?
Derivamos el exponente, lo bajamos a multiplicar y multiplicamos por la misma expresión. Por lo tanto, derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x, ya que menos 1, su derivada es 0. Entonces, baja 2x a multiplicar la misma expresión. Listo. Aquí ahora tenemos que hacer algunas acomodaciones para tener la segunda derivada lo más resumido posible. Entonces aquí 2x por 2x indudablemente va a ser 4x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y de acá, indudablemente, nosotros podemos factorizar el término e elevado a x cuadrado menos 1 o el factor e elevado a x cuadrado menos 1. Yo esto lo puedo factorizar y entonces al factorizar aquí me va a quedar 2 más 4x cuadrado. Y ahí tengo la segunda derivada. Pero queremos la tercera. Entonces, para calcular la tercera, vuelvo a reconocer de que tengo un producto de funciones. Entonces, aquí tengo que calcular la tercera derivada de la función respecto de. Nuevamente me estoy topando con un producto, donde esta es la primera función y esta es la segunda función. Una vez que yo reconozco quién es la primera función y quién es la segunda función, aplico la fórmula del producto. ¿Qué dice la fórmula del producto? La fórmula del producto dice, la primera función tenés que derivar. ¿Cómo derivo la primera función? Reconozco que es un exponente, una función exponencial. ¿Cómo se deriva eso? Se deriva el exponente, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 1, 0. Ese 2x lo bajo a multiplicar a la misma expresión y la otra la copio. Porque dice, derivada de la primera por la segunda. Entonces, derivo la primera y la multiplico por la segunda. Ahora, más, copiamos la primera función la copio y derivo la segunda. Entonces, la derivada de la segunda función va a ser derivada de 2, 0, derivada de 4x cuadrado, 8x. Listo. Entonces ahora es cuestión de hacer las multiplicaciones pertinentes y entonces acá nos va a quedar esto de la siguiente situación. Bueno, indudablemente esto de acá yo lo puedo escribir así. Esta parte de acá, esta función, ¿no es cierto? Se puede escribir así. Podemos agarrar y podemos decir lo siguiente. Aquí sería 2x, ¿no es cierto? Que va a multiplicar a este paréntesis, pero por este factor. No nos olvidemos de que este factor lo estoy copiando acá y este 2x lo estoy multiplicando por esto y acá obviamente me va a quedar 8x, el producto de esas dos funciones, ¿no? Y acá puedo hacer cálculos en ese producto de 2x por el paréntesis y entonces aquí me va a quedar 2x multiplicado por 2, eso me va a dar 4x más 2x multiplicado por 4x cuadrado, eso me va a dar 8x al cubo, ¿no? 8x al cubo. Perfecto. Entonces aquí, obviamente, entre paréntesis, ¿no? Porque esto es un producto, y listo. De aquí me queda clarísimo que puedo factorizar el factor e elevado a x cuadrado menos 1 y entonces tengo mi tercer derivada lista. Este factor se está repitiendo en los dos términos, entonces lo puedo factorizar y al factorizar esto me quedaría así, ¿no? Obviamente todo esto vamos a colocarlo entre corchete porque si no, no pareciera que lo estoy factorizando. Entonces, ahí está.
Factorizo ex al cuadrado menos 1 y me queda 4x más 8x al cubo. Factorizo ex al cuadrado menos 1 y me queda 8x. Incluso acá adentro, ¿no es cierto? Puedo seguir sumando porque 4x más 8x sería 12x. Puedo seguir simplificando aún más mi tercer derivada. Aquí, ¿no es cierto? Me va a quedar 8x más 4x, pues me va a quedar 12x. Y entonces esto queda resumido a esto de acá, que ya tranquilamente podemos colocarlo entre paréntesis, ¿no es cierto? Y incluso ahí puedo factorizar la x, pero ya con eso no llegaríamos a nada más, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos calculada nuestra tercer derivada, que hemos encontrado el resultado de nuestra tercer derivada solicitada en el ejercicio. Lo mismo acá, aquí hemos encontrado nuestra segunda derivada que ha sido solicitada en el ejercicio. Y aquí nuestra primer derivada. Perfecto. En nuestro cuarto ejercicio, queremos encontrar la segunda derivada de esta función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es indudablemente reconocer la función, es una función trigonométrica. Ya tengo que reconocer qué fórmula voy a aplicar aquí. Indudablemente la fórmula de la función seno, que dice de que la derivada del seno de una función es la derivada de la función por el coseno de la función. Entonces, eso quiere decir de que en primera instancia, para calcular nuestra primer derivada, queremos llegar a la segunda, primera derivada de la función respecto de x, eso va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué dice la fórmula para derivar el seno de una función? Dice, se deriva el argumento, o sea, se deriva la función. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos x, menos 1. Eso se tiene que multiplicar por el coseno, entonces aquí, multiplicado por el coseno de la misma función, o sea, del mismo argumento. Y listo, ya tengo la primer derivada. Pero de esta primer derivada se va a ocasionar la segunda. Y ya en la segunda derivada vemos un producto, ¿no? Aquí tengo un producto de funciones. Entonces voy a tener que aplicar la fórmula del producto. Entonces aquí, la segunda derivada de la función respecto de x. Entonces acá, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver la derivada del producto. ¿Qué dice la derivada del producto? Derivo la primera función y la multiplico por la segunda función. Ok, derivada de 2x menos 1 es 2. Ya que derivada de 2x, 2, derivada de menos 1, 0. 2 por la segunda función más la primer función multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces aquí vamos a derivar nuestra segunda función. Nuestra segunda función es la función coseno. ¿Cómo derivamos la función coseno? La función coseno, su derivada es menos la derivada del argumento multiplicado por el seno del argumento, menos la derivada del argumento, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos x, menos 1, por el seno del mismo argumento. Listo. Ahora es obviamente cuestión de acomodar y ya tenemos a disposición nuestra segunda derivada. Entonces aquí, indudablemente, lo que vamos a hacer acá es acomodar este signo menos, por ejemplo, de acá. Yo puedo traerlo, ¿no es cierto?, a esta parte de acá, aquí, más por menos
eso me va a dar menos, y como acá hay un producto, 2x menos 1 por 2x menos 1, eso tranquilamente puede ser escrito de esta manera. Este 2x menos 1, como está multiplicado por 2x menos 1, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ganar y vamos a decir, esto se puede escribir como 2x menos 1, ¿sí?, elevado al cuadrado por el seno de x al cuadrado menos x. Ok, perfecto. Y entonces ahí tenemos nuestra segunda derivada de la función respecto a la variable x. Recordemos que aquí está multiplicando, ¿no? No está restando, ¿sí? Este signo menos por este más me va a dar menos, 2x menos 1 por 2x menos 1 es 2x menos 1 al cuadrado, por el seno de x al cuadrado menos x, y entonces ya tengo aquí determinada mi segunda derivada de la función respecto de la variable x. Y de esa manera nosotros obtenemos entonces las derivadas de una función de orden superior. Derivada de orden superior significa que una determinada función puede ser derivada varias veces. ¿Cuántas veces? Pues las veces que me indiquen. Me van a indicar cuántas veces voy a tener que derivar una determinada función. De aquí, por ejemplo, puedo calcular la tercera derivada, la cuarta derivada, y obviamente eso puede ser que se torne un poquito más tedioso o un poquito más desarrollado, pero nosotros podemos derivar varias veces una determinada función. Bueno, hasta aquí sería nuestra primera sección de la clase, en la que hemos visto las derivadas de orden superior. A continuación, vamos a pasar a nuestra segunda sección, sin antes agradecerles por su valiosa atención.